Somos Lisa y Diana, creadoras del podcast Simplemente Somos, un espacio en el que nos permitimos ser y sentir desde nuestras diferentes dimensiones, a través de reflexiones profundas y también de temas divertidos. ¿Qué aspectos nos definen como mujeres? ¿Cuál es nuestra posición en esta sociedad? Opiniones, invitados, temas de actualidad y espiritualidad. Nuestro fin, que las mujeres podamos darle voz a nuestro propósito, a nuestra historia y presente. Aquí simplemente somos, sin etiquetas. Ay. Hola. Oli. ¿Qué más? ¿Cómo van? Tiempos invernos. ¿En qué estabas? En un montón de cosas. Yo paseando, más delicioso, la cosa más rica. Pero ya, bueno, volviendo. Yo trabajando para que pase. Quien la escucha le cree. Bueno, entonces qué rico que estuviste viajando porque pues hace parte también de una práctica que justo vamos a conversar hoy y es el tema del autocuidado. Sí. Bueno, este tema de autocuidado lo traemos también porque sentimos que más el autocuidado se ha vuelto, pues además como una viralidad, un trending, una moda, nos ha sacado el objetivo de lo que realmente es necesario del autocuidado. Y entonces vemos estas rutinas casi que imposibles, sobre todo pues muy influenciadas por ahorita las redes. Y entonces uno dice, bueno, si tengo que tomar 8 vasos de agua, tengo que correr no sé cuánto, tengo que hacer meditación, entonces en qué momento voy a trabajar, si tengo que después de tomárteme tanta agua ir al baño, etcétera, ¿cierto? Entonces se nos va convirtiendo como en una lista de chequeo y un montón de tareas que hay que seguir, que se convierten más en una presión y en un estrés agregado a todas las actividades que tenemos que ya hacer, desempeñar en nuestras vidas. Entonces, bueno, si esto no es el autocuidado, si toda esta cantidad de actividades y de cosas en las que nos metemos no es autocuidado, ¿qué es el autocuidado? O sea, ¿qué es para ti, Dianis, o tú cómo consideras que es el autocuidado en realidad? El autocuidado son acciones que tomamos justamente en pro de eso que estás hablando, de encontrar bienestar físico, mental, emocional, espiritual. em, y justo con eso que estás hablando, desde prácticas que de entrada nos generan bienestar, que nos generan gusto, placer, comodidad, confort, ¿cierto? Hay algunas prácticas que ya vienen, no sé, tengo que salir a caminar por salud, ¿no? Ujú. Y no me gusta caminar, pero lo tengo que, entonces, y puede que se convierta en un hábito que al final te genere un bienestar, pero de entrada, como autocuidado, desde esto realista que estamos hablando, pues son estas acciones que empezamos a tomar para encontrar bienestar en alguna de nuestras dimensiones, sobre todo estas física, emocional y mental. Sí, total. Yo creo para mí el autocuidado es ese cultivarme como ser, ¿cierto? Porque Ujú. además es súper importante que tengamos en cuenta que el autocuidado cambia de persona a persona. O sea, no es Ajá. lo mismo tu autocuidado de lo que sientes tú el bienestar como lo yo siento el bienestar. Y por eso las comparaciones y las expectativas de ese autocuidado perfecto son tan peligrosas. Porque, claro, tenemos unas expectativas de lo que vemos en los demás que nosotros decimos: Bueno, pero yo, ¿por qué no hago esto?". Y no nos preguntamos. Una cosa del autocuidado también siento yo que es mucho esa introspección, esa voz interior que me dice qué es lo que yo necesito y cómo la sé escuchar, que se nos ha como perdido esa conexión, em, tan importante para estar en beneficio y en bienestar. Como hacer una pausa para poder escuchar también. Claro. Porque con esto que hablabas de la saturación de redes, pero también de otro montón de cosas, ¿no?
libros, de podcast, de información que nos dicen como lo que debemos hacer o cómo debemos cuidarnos o cómo le funcionó a estos grandes. Ahorita estábamos hablando del tema del club de las 5 de la mañana y es cuando se nos vuelve un desafío, un asunto donde tengo que estar allá porque allá es donde está la gente exitosa, donde está la gente que se supercuida, pero va en contra de mi dinámica, de mi energía, de mi personalidad, de mi estructura, de mi contexto, de un montón de cosas, ¿cierto? De mi propia realidad, pues puede que no termine siendo una práctica que a mí me genere bienestar. Ujú. Sí, total. Y bueno, esas expectativas, por ejemplo, de este super aesthetic que salen del retiro espiritual y siempre están ahí con una velita, no sé qué. Vean, si todo el mundo, si toda la humanidad necesitara para conectar con su espiritualidad, irse a un retiro a la India, a Santa Marta, a Cartagena, donde, pues entonces no sería un tema como inclusivo. No todos podemos ir en cualquier momento de nuestras vidas por temas económicos, por temas laborales, por temas familiares y venderlo como si fuera esencial para el autocuidado, ¿cierto? Muy rico, muy chévere, quien no quisiera, ¿cierto? Pero entendamos que no porque no podamos en ese instante, no tenemos otras opciones y otras posibilidades de autocuidarnos y de cultivarnos de otras maneras. Yo creo que a veces ese 1% que hacemos de autocuidado diario, ¿cierto? Lo tenemos muy en cuenta, pero son esas pequeñas acciones que tenemos que nos generan más bienestar a largo plazo y más sostenido que hacer acciones grandes con un esfuerzo importante Inmediatas. que al día a la semana siguiente de un retiro espiritual tenés un bajón de dopamina en el berraco y estás en tu trabajo diciendo: "No quiero trabajar", ¿cierto? Ujú. Entonces, para mí es importante eso, que sea muy sostenible. Y eso que dices también es importante porque hay entornos que favorecen ciertas cosas, pero que no determinan que sea posible esa práctica. Tú lo estás llevando al ejemplo de un retiro. Esto significaría que solo puedo conectarme si estoy en ese lugar o si estoy rodeada de ciertas personas. Entonces es como, ¿cómo lo puedo alimentar? Estando conmigo, estando en este entorno en el que estoy, yendo al parque del lado. Un gimnasio, voy a irme al lado más físico. Entonces, si no tengo gimnasio, no puedo. Ujú, eh, como estos entornos en los que si no estoy o no tengo esto, no lo voy a poder lograr. Entonces también es importante darnos cuenta que el autocuidado viene parte de adentro de nosotros y ahí surge la creatividad, surgen las pesas con los termos o con el arroz o la práctica en la ducha, ¿no? Como que de verdad no tienen que ser unas cosas muy elaboradas para poder cuidar de nosotros. Entonces, Liz, ahí yo quiero preguntarte como, pues ya has mencionado algo de esto, pero ¿cuándo se vuelve una sobrecarga el autocuidado para que luego demos ideas de qué pueden ser otros tipos de prácticas de autocuidado? Pero ¿cómo se puede convertir en una sobrecarga? Bueno, yo creo que definitivamente cuando sentimos que tiene que ser este autocuidado perfecto, ¿cierto? Que son esas rutinas desde las 4 de la mañana, que tengo que estar, con estas aplicaciones y tengo 8 vasos de agua diarias, bueno, y por ejemplo, por las noches, yo me quedo aterrada a esas rutinas, eh 10 8 pasos de las rutinas coreanas, no sé qué, para la rutina del skincare, bueno, y todo esto, que se vuelve muy consumismo. O sea, cuando tú sientes que tienes que comprar un montón de cosas para poder sentir ese autocuidado y ese bienestar, pues ahí paremos un momentico, porque a veces hasta lavarnos la carita por la noche ya es un acto de autocuidado, ¿cierto? Entonces, Ujú. cuando sentimos que tenemos que comprar algo de más, tener para podernos autocuidar, mm, a veces, muchas veces, y yo creo que esto es un comportamiento que tenemos muchas, yo me incluyo en todas, pues porque en todo momento lo hemos hecho, y es como obligarnos a pagar algo, un curso, el gimnasio, lo que sea, la anualidad, para terminar yendo, ¿cierto?
Ujú. Y finalmente, pues lo tenemos como excusa, como no tengo plata, después lo compro para que no sea una excusa y sigue siendo la misma excusa. Ese autocuidado como la lista de tareas, pues como la aplicación que me dice, ya hice esto, ya hice lo otro, se vuelve una sobrecarga. Yo creo que esas son como las cosas esenciales que uno puede autoevaluarse, decir, este autocuidado, supuesto autocuidado, se está volviendo en algo esclavizante. O sea, lo que sentamos que nos está Y se me esclavizando, volvió tensión, se me volvió presión. se me Ujú, volvió presión, ya esto ya no es autocuidado, porque va en contra de mi core, de ese centro que yo tengo. O sea, y vamos al siguiente punto, ¿cierto? ¿Cómo podemos evitar esta sobreexigencia o esta carga? Y es, para mí lo básico y lo esencial es encontrar esa voz interna que me hace entender qué es cómo me puedo cuidar, qué es lo que a mí me genera bienestar, ¿cierto? Entonces, mm, una de las cosas que yo siempre recomiendo en todo proceso de la vida es cuál es el propósito. ujú, Y ese es como el eje central de lo que tú haces en la vida, o sea, tu labor, a lo que te dedicas, cuál es el propósito, pero también cuál es el propósito de sentir, de hacer estas actividades de autocuidado. Entonces, si yo quiero tener un bienestar, ¿cierto? ¿Qué es lo que me genera bienestar? Que no sea lo que vemos en Instagram, lo que le vemos a la amiga, sino lo que yo siento que realmente me genere bienestar. ¿Cómo lo hacemos? Pues ensayo y error, ¿cierto? Esto es ensayo y error. ujú. Ayer es que me hiciste acordar que ayer estuve con una mamá acompañándola, em, y llegó a mi espacio porque ha tenido episodios como de explosión. Tiene un bebé de 6 meses, Ujú, como de no tolerar el llanto de su bebé. Entonces ujú, empezamos a conversar un poco y al final lo que ocurre es que ella está sola, sin red de apoyo, una pareja que sale desde por la mañana y vuelve por la noche y entonces llega tan cansado que no puede hacer nada con el niño, no cambia pañal, no lava un plato, ¿no? Es como, entonces ahí hablamos de cuál era la importancia de cuáles eran sus límites, ¿no? mm, Cuáles eran y cuándo los ponía, como qué tanto le costaba a ella poner límites antes de tener estas explosiones, que además no eran quizá por el llanto del niño, sino como esta excusa que se volvía o que generaba como la explosión que viene de otro montón de cosas. Entonces, cuando tú hablas de esto, de cómo evitar la sobreexigencia y el autocuidado, ahí es importante darnos cuenta de que poner límites es un mm, ejercicio súper poderoso, pero que tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Hasta dónde soy yo capaz en mis relaciones, en mi trabajo, con mi pareja, con mis hijos, em, cuando estoy pasando por encima de mí para evitar una discusión que al final cuando exploto, pues termina generando una discusión aún peor. Entonces, y también porque cuando empezamos entonces una rutina llevada por una influencia más que por una motivación, interna o esta sensación, a mí me gusta mucho hablar del sentido, ¿no? Como de, es que esto le da sentido a que yo haga esta práctica o me encanta pintar, me encanta colorear, pues, pero también es necesario esto, ¿no? Como identificar cómo nos estamos cuidando en nuestras relaciones, en los límites, en los horarios, en los tiempos. Y hay como algunas, no sé, como ideas de cómo, qué prácticas hacen parte del autocuidado, porque también se han convertido, eso que tú decías ahora, tan desde tener, no sé, tener el masajeador último, tener ujú. el último kit de cuidado de la piel, ver redes, que ojo, porque a veces decimos como: "Ay, es que yo me dedico a ver redes un ratico para hacer una pausa y cuidarme", y ahí hay una línea delgadita entre sí, me ayuda como a no pensar, como cuando uno ve una película y dice: "Para A no huir. pensar", Ujú.
Pero hay una línea en la que ya el autocuidado está tan ausente que me quedé en automático en las redes y no terminé ni viendo ni sintiendo que hubiera descansado. Entonces, Ujú. por ejemplo, ahí también es importante cuidarnos. Em, a nivel físico, el tema de dormir, tomar el sol, em, no sé, alimentarse, según como cada uno pues tenga sus ritos, pero sentir que se está alimentando por lo menos consciente, como este asunto de hacer una pausa, sentarte, tomar los alimentos. Eso hace una partecita chiquita, por ejemplo, del autocuidado. Que es Luego es mucho que es mucho. Mira ujú, que, por ejemplo, la alimentación ahí es súper clave porque es sentir qué es lo que nos nutre. Y no solamente la alimentación, sino que nos nutre también en cada acción que llevamos a cabo en el día. Es súper ujú, importante. Es que yo creo que hemos como de alguna manera trivializado ese autocuidado y para mí el autocuidado, y te escucho a ti, siento que también va es con eso y es cuidar mucho esa voz interna, ¿cierto? Es sabernos escuchar, saber decir no, poner esos límites, saber también en qué entornos me siento a gusto y en cuáles no y por cuáles qué. me nutren. Ujú. ¿Cuáles espacios me están nutriendo? ¿Qué cosas me están nutriendo? Esta semana tuvimos un encuentro en mi casa y una de las de que estábamos ahí decíamos, pues, estábamos hablando, pues, como de lo que habíamos alcanzado y no habíamos alcanzado, y me decía: "Es que siento que tengo que terminar todo lo que comienzo". Entonces, la lectura se me ha dificultado un montón, pues, en cuestión de hábito, porque a veces estoy leyendo algo y siento que tengo que terminar el libro, pero no me gustó el libro, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a este espacio de lectura es un espacio donde yo me siento tranquila, libre, que las páginas y la historia me da una libertad, me da una amplitud de mente donde yo pueda pensar en algo diferente a mi rutina, o lo estoy haciendo por obligación, por darle un chequeo, una lista de libros o una cantidad de libros que tengo que hacer por año, porque yo creo que también eso es importante, eso es autocuidado, o sea, saberme que mi tiempo es muy valioso para uno estar sufriendo leyendo algo que no le gusta. Y ahí con esto que dices, pues también el autocuidado tiene que ver con darse cuenta de las dinámicas, cuidarse desde ahí, ¿no? Como darme cuenta de esta autoexigencia, cuestionarnos, observarnos, mirarnos y si es necesario, pues también acompañarnos. Pero Ujú, es esta autoexigencia de dónde viene, a quién le tengo que cumplir, a quién le ujú, tengo que rendir cuentas de qué libro me leí o no, a quién le estoy quedando mal. Em, y eso ya te ayuda a generar, a salir de esta dinámica de tener que correr para cumplir en algo que quizá no es lo que te está generando bienestar. Entonces, exacto. ¿desde dónde nos metemos? Con esto que hablábamos de las relaciones que nos nutren, pues también autocuidado es rodearse de amigas que nutren o que alimentan el alma, generar esos espacios. Em, a propósito, vaya a Voy a pasar grabar ahorita, esto haga el y favor. voy a ponerlo acá en replay, 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 replay por el chat de Diana, replay, Ojo replay. que yo estoy diciendo que levanto la mano y digo que no lo hemos vuelto a hacer y de verdad que siempre que salimos de estos espacios es como, ay, qué rico. Ujú. Aunque no sean muy frecuentes, además tenemos una deuda por ahí, entonces también hay que cumplirla. Bueno, Nada, y yo creo ahí que es súper importante también entender que es mejor la calidad que la cantidad, ¿cierto? ujú, Porque mira, por ejemplo, nosotros salimos, hacemos nuestros brunch y no es muy frecuente, no hay mucha cantidad, pero la calidad es importante, o sea, realmente es un espacio donde sentimos que nos sentimos, como envuelticas en ese amor de la amistad. Y es importante tenerlo en cuenta que, pues, hay que sacarle el tiempo, ¿cierto? Pero tampoco es como que se nos vuelva una carga que, ay, lo vamos a hacer y agenda el primer sábado de cada mes. Sí me hago entender, pues es la cantidad y traspasar eso también como traspolar, perdón, a
Que a veces decimos como, ay, es que si no tengo 45 minutos para hacer ejercicio, pues mejor ni para qué lo hago, ¿cierto? Que porque la ciencia dice que después de 45 minutos, entonces sí se va a sentir. No, es como si tengo 20 minutos, lo hago, listo. Si Y tengo si yo tengo solamente, no sé, 1 minuto en el día para conectar con la respiración, pues hago el minuto en el día, no me tengo que sentar, a pelear con la mente, a dejarla en blanco meditando, 20 minutos, porque la ciencia dice que es importante meditar 20 minutos en el día. No, lo importante es sacar al menos 1 minuto en el día de esa respiración, ser consciente de estar presente y no volverlo, pues, como una carga. O sea, no tienen que hacer la superrutina para acostarse para sentir bienestar. Entonces, la calidad sobre la cantidad. pues vamos terminando este espacio. La idea, bueno, escucharnos esperamos que sea parte de su autocuidado y que les genere algo de bienestar. También quisiera poner sobre la mesa, Liz, como ponerme sobre la mesa, porque creo que es valioso cuando a veces hablamos y describimos qué es el autocuidado y las prácticas que hay, no sé qué, ¿no? Digamos que ahí ya nos reímos un poquito con el encuentro entre amigas, pero a veces también ocurre que por la cotidianidad, por los afanes, por la falta de hábito, por la dificultad en la disciplina, que por ejemplo para mí es difícil el tema de la disciplina, em, también puede pasar que nos falte el autocuidado, ¿no? Como que también hay una realidad en la vida y es Ujú, que podemos estar dándonos cuenta que, uy, juepucha, apenas me doy cuenta que lo que necesito también son prácticas para cuidarme, que puedo empezar a hacer como esto de hábitos atómicos, ¿no? Como empezar con pequeñas ujú. cosas, pero también que sepan que si ustedes nos están cuidando, pues yo también a veces soy de esas y no me siento orgullosa, pero lo que quiero y por qué lo pongo, pues porque también es una realidad, como que, y nosotras por eso aquí hablamos de simplemente somos, porque trabajamos, buscamos ser coherentes con lo que compartimos, porque queremos ser honestas y transparentes también. También somos humanas y estamos ahí como trabajando cada día. Lisa es un poco más disciplinada, tiene una práctica más cuidadosa y más constante. Yo soy la hermana loca, despistada, que, que llega a la noche y es como, ay, Marix, se acabó el día. Entonces, también digamos que es un llamado y este ejercicio de hablar hoy de autocuidado es un llamado, por ejemplo, para mí y así lo estoy tomando, ¿no? Como, bueno, ¿qué sí estoy haciendo que no he tenido en cuenta como autocuidado y en qué cosas creo que necesito poner un poquito más de foco? Em, entonces, también lo quería dejar puesto ahí porque me parece importante entender que pasamos por diferentes momentos, ¿no? Sí, sí, total. Y en esos momentos también, Dianis, no solamente a nivel de la vida personal, sino yo creo que siento que pasa mucho con nosotras las mujeres. Me voy a meter en otro tema a terminar, perdón, y es el ciclo menstrual. O sea, Ujú, también cuídense mucho en esa energía porque estamos muy acostumbrados a unas rutinas de bienestar muy cíclicas en lo masculino y la ciclicidad femenina y la energía femenina es totalmente diferente a lo que vemos. Entonces, cuídense, aprovechen esa energía, esos impulsos de energía cuando está alta, aprovechenla. Cuando estamos que queremos dormir, que queremos descansar porque estamos en esos momentos de luna, de menstruación, hagámoslo, cuidémonos. Cuidémonos ujú. también, escuchémonos esos cuerpos y esas ciclicidades. Pues nos encantaría que nos contaran ustedes qué prácticas de autocuidado tienen, cómo lo hacen, si lo hacen, si no lo hacen y han pensado en cuáles les gustaría. Para nosotras también conocer, quizás probar también y por lo menos sentir que estamos acompañadas en este proceso, porque no estamos solas y sentirnos también ahí sostenidas hace parte de ese autocuidado, ¿no? Así es. Muchas gracias por escucharnos. Las invitamos obviamente a que nos sigan, a que se conecten
con Simplemente Somos en Instagram, en Spotify, en YouTube, que nos acompañen en este espacio y que nos cuenten si hay otros temas que quisieran que escuchen, que conversemos. Liz, Muchas un gracias. abracito. Bye. Chao.